La guerra suele ser un juego de dólares y centavos. El país con el presupuesto militar más grande tiene una ventaja clara. Sin embargo, un país creativo puede estirar cada dólar que tiene al máximo absoluto, encontrando maneras de gastar muy poco en armas que hacen trizas a la oposición. Ucrania es el mejor ejemplo del mundo de esta filosofía, y acaba de hacerlo de nuevo. Drones de madera ucranianos están frenando la maquinaria de guerra rusa por centavos, como lo descubrió una fuerza aérea de élite recientemente derrotada. El 13 de agosto, el ex colaborador militar de Forbes, David Axe, reveló en un artículo para Euromaidan Press que el ejército y la Fuerza Aérea de Ucrania se habían unido para un asalto devastador 2 días antes. Centrando su atención en una concentración de tropas rusas en Bakhmut, que es una de las ciudades fortaleza más importantes de la guerra, Ucrania lanzó un ataque aéreo combinado que destruyó a las fuerzas rusas. La 24ª Brigada Mecanizada de Ucrania atacó a la 98ª División Aerotransportada rusa cerca de Bakhmut y a 150 kilómetros del frente en Donetsk. Ese es un dato interesante mientras Rusia sigue avanzando en Donetsk. Con Político informando que la línea de defensa de Ucrania fue perforada por estos asaltos, el 12 de agosto, Ucrania está respondiendo lanzando ataques en la retaguardia de Rusia. Hay cierta lógica aquí. Atacar a Rusia detrás de las líneas del frente puede ofrecer varios beneficios, que van desde destruir arterias logísticas que abastecen a las tropas en el frente, hasta eliminar a los soldados de reserva destinados a reforzar a esas fuerzas en avance, cuando estén agotados. Específicamente, la 98ª División Aerotransportada era el hogar de los paracaidistas que, según Ucrania, han estado combatiendo en el asentamiento disputado de Chasiv-Yar. Lenta pero seguramente, los rusos han estado expulsando a las fuerzas ucranianas de esa pequeña ciudad. Pero ese avance pudo haberse destruido con la pérdida de tantos paracaidistas experimentados. Mencionamos que Ucrania logró todo esto con un ataque combinado muy inteligente. Uno de los aviones Su-27 de Ucrania realizó una incursión. Antes solo observadores en la guerra, ahora esos aviones supersónicos de 2 motores son mucho más útiles, ya que Ucrania ha conseguido bombas planeadoras Air-to-Surface Missile Hammer de fabricación francesa y municiones de ataque directo conjunto de fabricación estadounidense, o Joint Direct Attack Munition. En ambos casos, estas armas permiten a Ucrania colocar kits de alas a su enorme arsenal de bombas tontas. Las bombas se vuelven armas de precisión gracias a los kits de alas y sus sistemas de navegación. Ucrania no tiene que enviar sus Su-27 directamente sobre las fuerzas rusas para lanzar bombas. Puede lanzarlas desde atrás del frente, manteniendo los jets seguros y causando máximo daño. Axe escribe que el 11 de agosto, Ucrania usó un Su-27 con bombas planeadoras occidentales para atacar a los paracaidistas de la 98ª División Aerotransportada. Sin embargo, ese caza y sus bombas por sí solos no habrían sido suficientes para hacer el trabajo. Ucrania debía ubicar su objetivo y luego confirmar los daños tras el ataque. Llega el Privat 299, el segundo elemento del ataque. Los drones Privat de Ucrania muestran cómo Ucrania se inspira en la innovación rusa. Axe escribe que los drones probablemente son similares a los drones Privat 80 y 2 de Rusia, que son vehículos aéreos no tripulados de ala fija, o UAVs, y eso los diferencia de muchos de sus homólogos en un aspecto importante: están hechos de madera. Aunque obviamente no es el material más resistente, la madera es al menos lo suficientemente fuerte como para que los drones realicen vuelos de solo ida. David Hambling de Forbes informó en junio de 2023 sobre los drones de madera de Rusia. Rusia aprovechó eso utilizando sus drones de madera para ataques kamikaze, costando solo centavos en comparación con el dólar. En comparación con los drones convencionales y armas más avanzadas, los Privat 82 se han convertido en herramientas útiles en el arsenal de Rusia. Ucrania adoptó y modificó ese concepto. El Privat 299 de Ucrania puede llevar explosivos y funcionar como dron kamikaze. Sin embargo, también sabemos que el 11 de agosto Ucrania usó su nuevo dron para realizar vigilancia sobre la posición de la 98ª División Aerotransportada cerca de Bakhmut. Antes de que el Su-27 atacara con sus bombas planeadoras, fueron los nuevos drones privados de Ucrania los que proporcionaron coordenadas y detalles sobre los mejores lugares para atacar. Después, esos mismos drones fueron enviados de regreso para inspeccionar la zona y confirmar que Ucrania había logrado un impacto directo. Ahí es donde entran en juego los ajustes. Ucrania usa sus nuevos drones de madera para vigilancia y no comenta si también los emplea como kamikaze. Pero más importantes son las palabras enviadas de regreso. Esas 3 palabras nos lo dicen. Los drones de madera de Ucrania parecen reutilizables, no de ataque unidireccional que no regresan a la base. La innovación Privat 80 y 2 de Rusia fue un dron de madera barato, pero Ucrania mejoró el concepto haciéndolo reutilizable y aún más económico.
Pero no solo se dedicó a inspeccionar la zona el nuevo dron privado de Ucrania. La 24ª Brigada Mecanizada de Ucrania detalló el 11 de agosto un ataque en Bakhmut contra un sitio temporal de tropas enemigas, según su comunicado. En el video se muestra el dron ucraniano de ala fija Privat 299. El video dura 24 segundos y fue grabado por un dron de reconocimiento ucraniano, tal vez un Privat 299. Sin embargo, el dron que está grabando realmente no importa. Lo que sí importa es el material que capturó. Por unos segundos, el video se detiene sobre un edificio que, según se informa, está en Bakhmut. Después, ocurre una explosión que no parece tan grande como para haber sido causada por un ASAM Hammer o una bomba Joint Direct Attack Munition. Fue un ataque con dron. Y si creemos a la 24ª Brigada Mecanizada, imágenes muestran un Privat 299 de madera, dejando un explosivo potente en la puerta de la 98ª División Aerotransportada. Observa, espera y ataca. El nuevo dron de Ucrania lo hace todo. ¿Qué logró Ucrania al eliminar parte de la 98ª División Aerotransportada rusa en Bakhmut el 11 de agosto? Por un lado, esa división ha sido un arma útil que el presidente ruso Vladimir Putin ha usado contra Ucrania durante más de una década. Sabemos, con certeza, que miembros de esta división estuvieron presentes en la región de Donbass de Ucrania durante la campaña inicial de agresión de Rusia en 2014-2022. El 26 de agosto de 2014, la British Broadcasting Corporation reportó la captura de 10 miembros de esta división al cruzar la frontera entre Ucrania y Rusia. El Kremlin intentó afirmar que todo fue un accidente. Rusia no había estado apoyando a los separatistas en el Donbass, argumentó. Los 10 soldados aparentemente se perdieron en una patrulla rutinaria que acabó en Ucrania. Nadie creyó esa historia, menos Ucrania. El portavoz militar del país en ese momento, Andriy Lysenko, dijo: «Esto no fue un error, sino una misión especial que estaban llevando a cabo». Estas primeras incursiones eran claramente una señal de lo que estaba por venir. La 98ª División Aerotransportada ha sido una de las armas más potentes de Rusia desde que lanzó su invasión total. Elementos del 217 o Regimiento Aerotransportado fueron de los primeros en desplegarse en Bielorrusia antes de la invasión rusa, llegando un mes antes del inicio de la operación militar especial. La 98ª División Aerotransportada participó en la ofensiva inicial sobre Kiev y después en operaciones en Donetsk, Bakhmut e Ivanivska. Desde abril de 2024, la 98ª División Aerotransportada combate en Chasiv-Yar, donde fue atacada por Su-27 ucranianos y drones Privat 299. Esta no es cualquier división rusa, es una que Rusia ha utilizado desde que puso la mira en Ucrania y ha demostrado ser muy efectiva. Pero también lo ha sido el dron que Ucrania usó en su ataque del 11 de agosto. Ya dimos algunos detalles sobre ese dron, no sabemos más. Sabemos algo del Privat 82 que parece inspirar el nuevo dron de madera de Ucrania. Euromaidan Press informa que el vehículo aéreo no tripulado Privat ruso es de madera contrachapada y cuesta pocos miles de dólares fabricarlo. Diseñado por una empresa emergente llamada OKIO, el dron destaca por ser rentable y recorrer 50 kilómetros cargando un explosivo de 5 kilos. El alcance es considerablemente mayor que el logrado por los drones de vista en primera persona con fibra óptica, o drones vista en primera persona. En enero, Defense Express informó que Ucrania creó una versión de este dron con alcance de 40 kilómetros. Ese dron requiere conexión por cable de fibra óptica a su operador, pero los nuevos drones de madera de Ucrania no lo tienen. Viajan más lejos, golpean igual y no dejan rastros sin cable de fibra óptica. Sobre el Privat 82, el artículo de Forbes de David Hambling refuerza estos puntos. Los drones de madera rusos alcanzan más de 30 millas, superando el alcance y la carga de los vista en primera persona, y cuestan una fracción de lo que cuestan otras armas. Hambling también proporcionó un precio específico, $1,000 por dron. Si el Privat 299 de Ucrania es solo una versión mejorada del Privat 82 y cuesta lo mismo, entonces, el 11 de agosto será solo el comienzo de lo que Ucrania hará con esta arma. Recuerda que la 24ª Brigada Mecanizada llamó nuevo al dron utilizado en el ataque del 11 de agosto. Esta pudo ser la primera prueba de combate confirmada del Privat ucraniano. Si fue así, el dron pasó la prueba con gran éxito, y a $1,000 o algo así por dron. Lo más probable es que veamos muchos más de ellos entrando al campo de batalla ucraniano en los próximos meses. Pero, ¿de qué sirve otro dron más? Aunque sea más barato que cualquiera que Ucrania haya construido antes, resulta que va a ser muy útil. Ciertamente sería inexacto afirmar que Ucrania está limitada en cuanto a la cantidad de drones que lleva a la guerra contra Rusia.
El presidente del país, Volodymyr Zelensky, estableció como objetivo construir 45 millones de drones solo en 2025. Nada indica que Ucrania no logre ese objetivo. Los números no limitan. El alcance de los drones limita a Ucrania. Los drones vista en primera persona de fibra óptica son ideales para combates cercanos en la línea del frente. Intentar enviarlos incluso un poco más profundo hacia la retaguardia de Rusia a menudo ni siquiera es una opción. Los cables de fibra óptica revelan la ubicación y pueden ser cortados por las tropas que los drones tratan de evitar. Eso dejaría a Ucrania con su considerable colección de drones de largo alcance para realizar ataques como el que vimos el 11 de agosto. Esos drones son ciertamente capaces, pero el factor costo entra en juego. Un solo dron Lyuchi de largo alcance, que Ucrania ha estado usando para realizar ataques profundos dentro de Rusia, cuesta $20,000 construirlo. Es mucho dinero para un dron que ataca un objetivo ruso detrás del frente, aunque esté en Ucrania. Además, estos drones están diseñados para ataques de largo alcance y tienen el alcance de varios cientos de millas que uno esperaría. Usarlos dentro de Ucrania se siente como un desperdicio. La estrategia del país ahora busca desgastar la maquinaria bélica rusa, atacando instalaciones militares e industriales. La retaguardia profunda, cercana y media no tenía solución perfecta de drones. El Privat 299 podría ser la solución económica de Ucrania para el alcance medio, según Euromaidan Press. Los drones vista en primera persona ucranianos dominan el campo de batalla hasta 15 kilómetros de la línea de contacto. Buscan ampliar la zona de destrucción de drones a 40 kilómetros. El objetivo, negar a las fuerzas rusas la capacidad de moverse sin ser detectadas a lo largo del frente, escribió el corresponsal de guerra estadounidense ucraniano David Kirichenko. Calibre señala por qué esto sería un gran problema para las fuerzas rusas y sus profundas implicaciones tácticas. A medida que la zona de destrucción se extiende, la logística, las concentraciones de artillería y los movimientos de tropas más alejados de la línea del frente se vuelven cada vez más vulnerables. Surgen problemas estratégicos para las fuerzas de Putin, que antes operaban con seguridad tras las líneas del frente. A veces un dron o misil ucraniano podría pasar. Pero una vez que Rusia ha ocupado territorio, generalmente ha podido usar ese territorio para enviar tropas y equipo a las líneas del frente. Las fuerzas de primera línea de Rusia son tanto sostenidas como reemplazadas cuando es necesario por aquellas que están justo en la retaguardia. Que Ucrania tenga un dron de alcance medio arruina todo eso. Lo permite a Ucrania golpear justo detrás de la línea del frente, creando esencialmente zonas de muerte inmediatamente detrás de las tropas rusas que intentan avanzar en su territorio. Esas tropas quedan aisladas, sin poder retroceder por los drones ucranianos de alcance medio. Así que se ven obligados a avanzar, sabiendo que los suministros y refuerzos no llegarán. Inevitablemente, son eliminados. Rusia enfrenta el reto de enviar más tropas por la zona letal de alcance medio creada por Ucrania. El Privat 299 parece ofrecer todo lo que Ucrania necesita para vigilar y realizar ataques contra las tropas rusas que se mueven detrás de las líneas del frente. Caliber afirma que ser visto a una milla del frente es mortal para la mayoría de las tropas rusas. Que Ucrania extienda esa distancia tras la línea del frente le da gran ventaja táctica. Esto permite a Ucrania crear una pared de drones en capas, lo cual parece obvio en su nivel más básico. Drones vista en primera persona de corto alcance con fibra óptica patrullan el frente, rastreando y destruyendo tropas o unidades mecanizadas rusas. El soldado 299 hace lo mismo, pero detrás de la línea, creando zonas de muerte de varios kilómetros de ancho que dificultan la logística rusa y aíslan a las tropas en el frente. Y los drones de largo alcance de Ucrania quedan libres para hacer lo que fueron diseñados para hacer: atacar objetivos en la retaguardia profunda, en lugar de gastarse en ataques mucho más cerca de casa. La capa de drones es clave ofensivamente, y estos ataques también apoyan la defensa de Ucrania. Ucrania también gana más opciones al crear drones de diversos usos. Toma como ejemplo el enfoque del ejército británico. En mayo, Army Technology informó que el Reino Unido está desarrollando una formación de 3 capas que utiliza drones en la primera línea. 2 capas respaldadas por plataformas convencionales rudimentarias. Eso representa una evolución respecto al enfoque por capas anterior del Reino Unido, en el que utilizaba plataformas rudimentarias, incluidos helicópteros y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, seguidos por soldados en tierra. Los drones son mucho más baratos que esas plataformas rudimentarias. Además, no tienen tripulación, lo que significa que usarlos es mucho menos riesgoso. Si Ucrania desea avanzar, este enfoque del Reino Unido es perfecto. Los Privat 299 atacan la retaguardia, mientras drones vista en primera persona enfrentan a fuerzas rusas en el frente y causan estragos. Las tropas ucranianas pueden avanzar para eliminar rezagados y recuperar territorio. Tal vez nos adelantamos. Pero si el Privat 299 es tan versátil e impactante como sugiere el ataque del 11 de agosto, podría convertirse en un factor decisivo para Ucrania.
Ese ataque es relevante por varias razones. Según Defense Express en su artículo del 12 de agosto, los ataques a los despliegues temporales de tropas en Bakhmut permiten a Ucrania debilitar la mano de obra rusa en la línea del frente de Donetsk y dificultar la capacidad del país para rotar tropas. En resumen, los soldados rusos que ya están combatiendo tienen que trabajar aún más tiempo gracias a ataques como estos. Ese combate adicional lleva al agotamiento y al colapso de la moral, ambos problemas que les dan ventaja a los defensores de Ucrania. Más soldados rusos morirán gracias a este tipo de interrupciones. Ucrania juega bien sus cartas, incluso podría abrirse camino de regreso hacia Bakhmut con el tiempo. Eso no va a suceder de inmediato. Ucrania desea recuperar esa ciudad fortaleza que Rusia capturó en 2023, Semian. Revertirlo eliminaría una de las mayores victorias simbólicas de Rusia en su invasión, además de proporcionar un enorme impulso moral para los agotados defensores de Ucrania. La ciudad tiene valor estratégico limitado, según Al Jazeera, cuando Rusia buscaba recuperar el territorio en mayo de 2023. Pero cualquier territorio recuperado es enorme para Ucrania, ya que significa que el país gana influencia que puede usar en futuras negociaciones de paz con Rusia. Hablar de recuperar Bakhmut es prematuro. El uso por parte de Ucrania de su nuevo Privat 299 ha aliviado la presión en Chasiv-Yar y en el frente de Donetsk con un ataque cerca de Bakhmut. Sin embargo, eso muestra el potencial que tienen los drones de madera baratos de Ucrania, con el enfoque por capas que ya hemos mencionado, o solo usan drones para apoyar ataques con Air-to-Surface Missile Hammer o Joint Direct Attack Munition. Ucrania podría debilitar el control de Rusia sobre un territorio simbólicamente importante. Finalmente, está lo que representa para Ucrania la aparición del Privat 299, otro equipo militar fabricado dentro del país. El éxito del ataque muestra el cambio hacia armas locales, disminuyendo la dependencia de sistemas extranjeros, según Defensa Express. Y ese cambio ya está en pleno auge. En abril, el Kiev Independiente informó sobre la afirmación de Zelensky de que aproximadamente el 40% de las armas que Ucrania utiliza actualmente son de fabricación nacional. El presidente ucraniano busca llegar al 50% en 2026. Sin embargo, Army Technology dice que hay problemas que podrían impedir que eso suceda. El financiamiento es el principal problema. Ukraine Business News informó el 11 de agosto que Ucrania requiere $6.000 millones para su defensa nacional hasta 2026. La industria armamentista de Ucrania creció y ahora fabrica 1.000 tipos de productos, incluyendo artillería, vehículos blindados, misiles y drones avanzados. Financiar a Ucrania tiene un potencial de producción de $35.000 millones, basado en la cifra de $6.000 millones para mantenerse hasta 2026. $35.000 millones permitirán a Ucrania fabricar la mayoría de su propio equipo, quizás respaldado por sistemas de armas avanzados, como las unidades de defensa aérea Patriot fabricadas en Estados Unidos. El Privat 299 se suma a la creciente pila de armas fabricadas en Ucrania. Si cuesta cerca de $1.000 como el ruso, este dron de madera podría producirse en masa. El 11 de agosto fue prueba de concepto para una de las herramientas clave de las fuerzas terrestres ucranianas contra los invasores rusos. Ahora, los soldados rusos se preguntan qué harán los nuevos drones de madera de Ucrania. Mientras los drones de madera amenazan a soldados rusos en la retaguardia, los drones de largo alcance ucranianos dañan seriamente a Rusia. Ucrania acaba de lograr en horas lo que a las sanciones occidentales les tomó años conseguir. Descubre más en nuestro video. No olvides suscribirte a El Show Militar para más sobre los ataques y armas ucranianas. Gracias por vernos.